Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes. Damos inicio a la mesa del Centro de Estudios Coreanos del IRI en el marco del Congreso de Relaciones Internacionales. En esta oportunidad vamos a tener 3 ponencias de Desiree Chaure, María Agustina Alfaro y Matías Benítez, y yo les propongo seguir ese orden que era el que estaba en el programa. Así que, si les parece bien, Desiree, si estás por ahí. Sí. Sí, acá estoy. Perfecto. Entonces te voy a presentar y te cedo la palabra para que puedas presentar. Ok, mientras ¿Sí? voy intentando compartir pantalla, porque anda Bien. lenta la compu. Sí, probemos a ver si es posible y en todo caso, Ahí está, ¿lo ven? sí, lo vemos Perfecto. Sí, perfectamente. perfecto. Bueno, entonces antes de que arranques te presento. Desiree es licenciada en Relaciones Internacionales por la USAL, maestranda en Economía y Negocios con Asia, Pacífico e India por la UNTREF y es miembro del Centro de Estudios Coreanos del IRI-UNLP. Adelante, Desiree. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre el movimiento LGBT en Corea del Sur, los avances y desafíos en estos últimos años. A ver, aquí, muy bien. Para empezar, acá tenemos un mapa, es con la estadística del índice de derechos LGBT en el mundo. Cuanto más acercado está al color rojo, es donde hay menor cantidad de derechos, menor aceptación del colectivo, y verde, como podrán observar, en el caso de nuestro país, es donde hay mayor equidad. En el caso de Corea del Sur, está un poquito ampliado, vemos que hay una clara diferenciación en la península, mientras que en Corea del Sur se encuentra en un punto medio, es decir, que hay ciertas libertades, por ejemplo, es legal ser homosexual, pero no hay ninguna legislación, como les voy a comentar más adelante, sobre la antidiscriminación. Tampoco está permitido el matrimonio. Mientras que en Corea del Norte, bueno, ya como todos conocemos, se encuentra en uno de los extremos, donde no solo es ilegal la homosexualidad, sino que también está prohibido. No hay ningunos derechos, perdón. Bueno, aquí tenemos les voy a contar un poco sobre la diversidad dentro de la sociedad, por qué sucede esto. A pesar de que Corea es una economía con una democracia estable, hay claramente una falta de derechos de estas minorías. Podemos determinar que esto sucede a raíz de ciertas características sociales, como puede ser la cultura heteronormativa y el sistema patriarcal, donde se determina que la estructura familiar está caracterizada por roles de género específicos. Esto algunos autores lo vinculan con la tradición confuciana o también con algunos rasgos del budismo. Pero bueno, tampoco podemos decir que específicamente se debe al confucianismo. A partir de acá, las unidades básicas y sostenedoras de la sociedad son la nación, la empresa y la familia. Esto más que nada se incentivó durante el periodo del desarrollismo con la era de Park. ¿Qué pasa aquí? Bueno, el colectivo LGBT es visto como un rasgo occidental y una amenaza a este orden, a esta armonía que se da donde cada género, las mujeres y los varones, tienen determinados roles que cumplir, tanto de deber para con la nación, para con su empresa, es decir, en el trabajo, y con la familia. Las mujeres se dedican más que nada a la familia, cuando llegan a cierta edad deben dejar sus trabajos si es que se casan y deciden tener hijos, mientras que los varones son los sostenedores de la familia, quienes deben ingresar el dinero y por supuesto siguen siendo parte de esta empresa y también dentro del sistema político son quienes en su mayoría ocupan los cargos jerárquicos. Asimismo, en los últimos años vimos ciertos cambios dentro del sistema político. Cuando estuvo el presidente Moon, que era del Partido Democrático, hubo ciertos avances, como por ejemplo con la creación del Ministerio de la Mujer, pero recientemente, este año, ganó el partido opositor, que si se quiere es un partido más bien de derecha, el Partido del Poder Popular, con el presidente Yoon, quien ganó las elecciones teniendo una postura contra el feminismo y también contra el colectivo LGBT. Aquí tenemos algunas estadísticas
sobre la aceptación general de la homosexualidad en Corea. Como habíamos visto en el mapa anteriormente, hubo ciertos avances en la aceptación desde el 2017, donde era un 18%, en el 2019 ya tenemos un 44%. Siempre lo comparo con Argentina para que tengamos idea que tiene un 76%. Estos datos son del Centro de Investigación, que es un think tank de Estados Unidos, el Pew Research Center. A su vez, dentro de esta aceptación hay una clara polarización de aprobación en relación al género. Las mujeres en un 51% tienen una mayor aceptación, mientras que los varones en un porcentaje menor, un 37%. Y también hay una diferenciación en base a las edades. Los jóvenes, entre 18 y 29 años, tienen un 79% de aceptación, bastante alto, frente a los mayores, tanto de 30 a 49 años, como mayores de 50, quienes también siguen votando en todas las elecciones, y se ve que hay un congelamiento de la falta de aceptación, si se quiere. ¿Y esto cómo se ve reflejado en los distintos medios? Bueno, tenemos los distintos ámbitos donde se da esta discriminación para con el colectivo. En primer lugar, en el ámbito familiar, hay un claro ocultamiento, lo que significa salir del closet, como decimos esta expresión, de públicamente decir cuál es la orientación sexual, no se da porque hay un claro rechazo en distintos ámbitos. Por supuesto también en la familia. Lo que ha sucedido en los últimos años es que se generan matrimonios por contrato entre lesbianas y varones gays. ¿Sí? Se reúnen a través de distintas páginas y hacen un matrimonio ficticio para cumplir los roles que, como les mencioné antes, están establecidos dentro de la sociedad. Entonces las mujeres se quedan en la casa, se dedican a las tareas de cuidado, tanto de sus hijos o de los familiares de ellas y de sus esposos, mientras que los varones se dedican más que nada a proveerle a la familia. Muchas veces cuando los padres mueren, recién ahí es donde las personas salen del closet. Después, en el ámbito educativo, hay un alto bullying y persecución, incluso en algunas escuelas se dan formularios donde se les pregunta a los distintos alumnos y alumnas si creen que hay algún compañero que puede pertenecer al colectivo o que tuvo actitudes homosexuales, y en el caso de que algunos de los alumnos pongan específicamente un nombre, se lo llama a este alumno y muchas veces se llegó incluso a expulsarlos por su condición sexual. Y en cuanto a la educación sexual, no existe algo como tenemos aquí como la ESI, y prácticamente no se menciona la identidad de género. Después tenemos en el ejército, no sé si están al tanto, pero bueno, el ejército es obligatorio para los varones en Corea del Sur, y en el artículo 92 del Código Penal Militar se pena hasta con 2 años de prisión para aquellos soldados que sean homosexuales o se los haya encontrado manteniendo relaciones con compañeros. Asimismo, a pesar de que no se los haya encontrado o abiertamente no se hayan declarado homosexuales, también existe la categoría de soldados de interés. Si se hace el análisis de los mismos jefes dentro del sistema militar, consideran que hay algún soldado que pueda llegar a tener esta orientación, se los cataloga como soldados de interés y se los separa del cuerpo y realizan otro tipo de actividades. Aquí vemos una vez más la discriminación. Y por último, en los medios de comunicación, a pesar de que últimamente en distintos dramas, incluso en la televisión, han participado algunos actores o hay personajes dentro de los dramas que forman parte del colectivo, esto no se ve representado en la realidad. ¿Sí? Aquí tenemos algunos de los más famosos. Lo tenemos a Hong Seong-chon, él es un artista, un presentador de TV, a principios del 2000, cuando él declaró públicamente que era gay, fue excluido. Al día siguiente lo echaron del programa y no pudo trabajar durante un par de años, incluso tuvo varios intentos de suicidio, estuvo encerrado en su casa. Hoy en día ya se le ha permitido participar en algunos programas, pero no volvió a tener la popularidad que tuvo previamente a su salida del closet. Después lo tenemos a Holland, que es un cantante de K-pop, el único que ha declarado su homosexualidad públicamente, e incluso hace una semana sufrió un ataque de violencia en Itaewon, que es la zona más conocida, que bueno,
también sabemos la tragedia que pasó hace poco. Bueno, él fue agredido por su condición de homosexual. Y después tenemos el caso particular de Byung-Hee So. Ella es una soldado transgénero que hizo su transición cuando había terminado el servicio militar, tenía el rango de sargento. Cuando se descubrió que hizo la transición, el ejército decidió echarla sin ningún tipo de consideración. Ella inició en la corte el juicio para que pudiera ser reincorporada, pero finalmente no pasó y cometió suicidio, o sea, atentó contra su propia vida, falleció en el 2021. Aquí tenemos una línea de tiempo de la conformación del movimiento. En 1960 se crea la primera organización de mujeres lesbianas taxistas. Es el primer indicio que tenemos de una organización que abiertamente se exprese como parte del colectivo. Después, en la década del 90, se ponen de moda en este barrio de Seúl, en Itaewon, los distintos clubs y bares del colectivo. Incluso con la tragedia que pasó hace poco, hay ciertos problemas porque el sector cristiano, los religiosos, muchos expresaron que esto era un castigo divino por ser homosexual, y también se están viendo que distintos clubs y bares no van a poder volver a abrir las puertas debido a la tragedia. En el 94 se crean las dos primeras organizaciones de gays y de lesbianas, Chingusai y Kirikiri, y también a fines de los 90 empiezan las primeras páginas de internet de citas más que nada, y para compartir experiencias dentro del colectivo. Vamos a ver más adelante que en el 2000 el Estado decidió cerrar estas páginas, y tuvo que ser a través de la lucha colectiva, y después de varios meses que se pudieran reabrir. Fueron cerradas porque eran consideradas indecentes. Ya para el 2000 surge el primer festival queer, que se da casi todos los años. Durante la pandemia obviamente no estuvo, pero este año sí se volvió a realizar. Se había pedido que se haga en julio, con las demoras del otorgamiento del permiso por parte de la ciudad de Seúl, del gobierno. Recién se pudo hacer en agosto, pero tuvo una convocatoria bastante grande, miles de personas participaron, y también participan las distintas embajadas, más que nada de Europa, y particularmente el nuevo embajador de Estados Unidos en Corea del Sur, que es gay y siempre da apoyo y participa a través de distintas actividades, y está presente también en el festival, lo estuvo este año. Como rasgo importante, en el 2007 se crea la Coalición de Emergencia por la Ley Antidiscriminación. Como les contaba, no hay ninguna legislación para penar los hechos de violencia contra el colectivo, y es aquí donde se conforma esta coalición para intentar presentar el proyecto en el Parlamento. Y también Acción Arcoiris, que es un conjunto de distintas organizaciones LGBT, quienes finalmente podrán crear la organización en el 2017, que tiene personería jurídica, y a partir de este momento pueden no solo pagar impuestos, sino también recibir donaciones para las distintas actividades. Un dilema muy importante que se da dentro del colectivo es que la acción online es muy fuerte, hay mucha actividad, pero cuando tienen que salir a las calles, cuando tiene que haber visibilización, no hay tanta participación, más que nada por esta discriminación que reciben. Lo mismo pasa con el feminismo, ¿no? Con las mujeres feministas. Aquí tenemos algunas de las consecuencias negativas o de los actores que impiden la ampliación de derechos. En este caso son el sector conservador, más vinculado a los partidos políticos, y también la religión, más que nada lo que es el cristianismo y los evangélicos, que es un sector bastante grande de la población coreana. Esto es una fotografía de una de las marchas del orgullo, ¿no? El Queer Parade, donde siempre hay una contramarcha de la oposición, más que nada conformada por distintos participantes cristianos, que están vestidos con los trajes tradicionales, bueno, con distintos carteles, ¿no? Que ven a la homosexualidad como un pecado. Aquí tenemos entonces un tercio de la población, como les contaba, es cristiana.
Lo que ha pasado es que en los últimos años se ha disminuido el poder de las iglesias, entonces muchos teóricos consideran que como último recurso decidieron encontrar un enemigo externo, algo que se suele dar cotidianamente. En este caso el enemigo va a ser el colectivo LGBT, particularmente las personas homosexuales. Se las cataloga como una plaga, una abominación, como una violación de los designios de Dios, por eso le decía que la misma expresión se utilizó hace poco a raíz de la tragedia en Itaewon. También se lo relaciona con el HIV, con la baja natalidad, que es un problema que hace varios años viene teniendo Corea, y con la baja en el potencial militar. Por eso más que nada las personas trans, los que son varones trans no pueden participar en el ejército, mientras que las mujeres trans que no quisieran participar lo deben hacer obligadas. Y también se los vincula con el marxismo y con Corea del Norte. Esta es una clara contradicción, ¿no? Porque como vimos en Corea del Norte no hay ningún tipo de legalidad ni de derechos con los homosexuales. También dentro del sector cristiano hay campañas contra esta ley antidiscriminación con todos los intentos de llevarlas al Parlamento, y cuentan con canales de televisión, con periódicos y portales online donde sostienen fuertemente su postura. Han habido algunos avances, como fue el caso de la pastora Lynn Borá. Ella creó la asociación Jesús Arcoíris, que es una iglesia que acepta homosexuales. Y también el pastor Lee Dong-hwan, que él fue suspendido por haber hecho una bendición durante el anteúltimo festival queer. Estuvo 2 años sin poder ejercer como párroco debido a ello. En cuanto al sector político, bueno, en el 2000 se aprobó el cambio de género legal por fallo judicial, es decir, que tanto las mujeres como varones trans pueden hacer su transición, siempre y cuando sean mayores de edad, tengan la aceptación de sus padres, decidan no tener hijos, y siempre que se hayan hecho la cirugía. Esto es un problema más que nada para los jóvenes adolescentes trans. En el 2001, como les contaba, se dio este bloqueo de las páginas web por considerarlas dañinas y obscenas, y recién en el 2006 se dejó de considerar, a la homosexualidad como una enfermedad mental, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud 10 años antes ya la había excluido como una enfermedad mental. Los proyectos para la ley antidiscriminación fueron en el 2007, en el 2010, 2013, 2020 y 2021 que se presentaron ante el Parlamento. Obviamente nunca lograron tener la mayoría para poder ser tratados. Siempre fueron presentados por los partidos minoritarios, como el Partido de la Justicia, el Partido del Futuro y el Partido Verde. En el caso particular del Partido de la Justicia, tiene varios representantes que forman parte del colectivo, tanto personas trans como homosexuales, que fueron candidatos también en las últimas elecciones. Es importante mencionar aquí que suele haber una identificación de los partidos de izquierda con la mayor aceptación de la homosexualidad. Aquí vemos también una estadística donde el partido de izquierda, en este caso en Corea, tiene un 67% de aprobación, el partido al que pertenecía el presidente Moon. Ahí vemos una fotografía cuando él estaba haciendo su campaña para candidatearse, y aparecieron varios representantes del colectivo, solo con banderas. A pesar de ello, a pesar de tener ese 67% de aceptación, las personas fueron encarceladas y estuvieron varios días solamente por presentar las banderas, por mostrar las banderas LGBT en los medios de comunicación. Entonces, para ir terminando, ¿cuáles son los problemas que vemos del colectivo en la sociedad? Principalmente la invisibilización y el estigma social, que esto se va a mantener siempre y cuando no puedan juntarse y seguir participando mientras que la ley antidiscriminación no se sancione. Claramente hay un lento desarrollo del activismo que con situaciones como la que se dio en Itaewon se sigue perjudicando. También otro de los problemas es este fortalecimiento de las iglesias, por eso es necesario
que surjan actores como el caso de estos dos pastores que les mencioné. También hay una clara falta de, bueno, de la legislación, también ya lo dije. ¿Cuáles serían los avances que necesitamos, que se necesita en Corea del Sur para poder mejorar la situación? El aumento de la aceptación, principalmente, las nuevas interpretaciones dentro de la iglesia, un cambio de representación en los medios de comunicación que también se pueda traducir en la realidad, y el apoyo de los partidos políticos. Esto se está viendo a partir del voto de la juventud, que como tiene mayor aceptación, suponemos que a futuro va a haber una reestructuración dentro de los distintos partidos para poder generar nuevos candidatos que presenten propuestas más inclusivas. Bueno, eso es todo, no sé si tienen alguna consulta, perdón por... Gracias, Desiree. Excelente la presentación, interesantísimo el tema, y propongo que cuando terminemos todas las presentaciones hagamos una ronda de preguntas, de debate, de comentarios. Pero antes de continuar, le voy a dar la palabra al director, el doctor Consani, que está acá con nosotros para saludarnos en nuestra mesa de Corea. Gracias, Bárbara. Quería simplemente un minuto nada más saludarlo, felicitarlo por la participación en el Congreso y por el trabajo que viene haciendo hace muchos años. Ahí lo veo a Matías Benítez, que me alegró muchísimo que haya sacado el premio, como te lo dije en un momento personalmente. Bueno, tuvieron ustedes el Congreso buenísimo que fue el año pasado. Y bueno, estamos presentes en la edición número 11, ya 20 años con los congresos del IRI. Y bueno, yo simplemente quería entrar, saludar y felicitarlo a todo el equipo, no solamente a los que participan hoy en las diferentes ponencias, sino a todo el equipo. Así que, y a vos, Bárbara, por haber un gran trabajo de años que se mantiene y se avanza día a día. Nada más, es para saludarlo y sigan en su trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Consani, por las palabras. Ahora sí, podemos dejar inaugurada la mesa por completo, y retomando, bueno, un poco lo que les decía antes de la presentación de Desiree, que me parece interesantísima, propongo que discutamos después, ¿sí? Hacia el final, si les parece bien. Y pasamos ahora a la presentación de María Agustina Alfaro. María Agustina es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de San Andrés, es integrante del SECOR y también es integrante del grupo de investigación relacionado a Asia-Pacífico, del grupo de jóvenes investigadores del IRI, y además es una alumna recurrente en el programa de eSchool de Korea Foundation para América Latina. Así que, Agustina, te damos la palabra y escuchamos tu presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Bárbara. No sé si se me escucha bien primero y si se puede ver bien la pantalla. Perfectamente, todo perfectamente. Bien, excelente. Bueno, entonces primero muchas gracias al SECOR por el espacio, y bueno, en este trabajo voy a presentar cómo fue la cobertura internacional de dos movimientos particularmente interesantes en Asia en la década de los 80, que fue el levantamiento de Gwangju en los 80 y las movilizaciones que se realizaron en Tiananmen, en Beijing, en la plaza de Tiananmen en 1989, y un poco dejando esta imagen GIF, ¿no? En donde creo que todas las personas un poco la conocen o la vieron en alguna oportunidad, que fue particularmente de los últimos días de la protesta en Tiananmen, y creo que hace como una especie de síntesis de también de mi exposición. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de la reputación internacional de los países y cómo los medios de comunicación tienen un impacto muy importante en la formación y en la construcción de esta. La reputación de un país estos últimos años se ha establecido realmente como un activo muy valioso para los países, principalmente por los beneficios que trae tener una buena reputación, y también lo que genera, ¿no?, en las decisiones y en la percepción de la audiencia extranjera en diferentes decisiones, no solo políticas, sino también, por ejemplo, como son las decisiones de poder viajar a otro país, de invertir en ese país, e
incluso comprar bienes, emigrar, entre otras cuestiones. Y uno de los elementos que compone sin duda a la reputación internacional es o lo son los canales de comunicación, principalmente porque de estos dependen cómo se forma la reputación de un país para con el público internacional. Y como demuestran diversos estudios, estas experiencias indirectas que tienen las personas respecto de un país se basan principalmente en los medios. Y si bien también hay otros factores que inciden en el rol de la conformación de la reputación, el rol que tiene la prensa es innegable como un factor crucial para su formación. Y en particular en el presente trabajo vamos a analizar específicamente cómo fue la cobertura en estos dos hechos, pero en primer lugar voy a dar como un breve contexto acerca de los dos sucesos para después centrarme específicamente en cómo fue la cobertura mediática. Entonces, bueno, en primer lugar, en el caso de las movilizaciones realizadas en Tiananmen en 1989, consistieron en una serie de manifestaciones y protestas lideradas principalmente por estudiantes chinos, que ocurrió entre el 15 de abril y el 4 de junio de 1989. Estos manifestantes provenían, ¿no?, de diferentes grupos sociales, y su principal crítica fue respecto a las medidas económicas que estaba tomando el Partido Comunista en ese momento, y en consecuencia el malestar económico que se había generado durante esos años. Y bueno, el crecimiento de estas protestas generó como una llamada por parte de los funcionarios del gobierno pidiendo, ¿no?, la disolución, y el Partido Comunista, en base a este reclamo, toma la decisión de suprimir a las protestas por la fuerza. Y bueno, tras emprender como herramientas violentas de represión, se producen arrestos masivos a los principales líderes del movimiento, se expulsa a la prensa extranjera del país, se restringe la cobertura local de las noticias que hagan referencia a estos movimientos, y todos estos hechos, y también en particular por momentos que se sucedieron y que realmente hicieron imposible, digamos, en cierta forma, tener una total censura, se generó una enorme condena por parte del público internacional. Como fue, por ejemplo, el embargo de la Unión Europea y de los Estados Unidos sobre las ventas de armamentos a China, que se hace bajo este contexto y con esta justificación, pero que sigue vigente inclusive hasta el día de hoy. Y para la década siguiente, en la década de los 90, China va a tener que dedicar enormes esfuerzos en tratar de restituir la imagen ¿no?, que se vio realmente dañada después de la mala prensa, digamos, que se le hizo tras estas movilizaciones. El caso de Corea del Sur, por otro lado, es bastante diferente. El primero, se comenzó a gestar un movimiento nacional por la democracia que se encontraba ¿no?, en contra de la dictadura de Chun Do-hwan, que debido, ¿no?, a la enorme inestabilidad política que se había caracterizado principalmente después de la guerra de Corea, y también sumado, ¿no?, a este sentimiento de posible reactivación del conflicto, todo esto generó una enorme incertidumbre y desconfianza por parte de la sociedad, y también legitimó en gran medida a la represión estatal en esos años. Entonces, las protestas en contra del régimen de ese momento generaron bueno, que el Estado tuviera que tomar la medida de implementar una ley marcial en el cual se ordenó el cierre de universidades, se apresaron a figuras políticas características del movimiento, y también bajo esta orden del régimen militar se aisló a la ciudad de Gwangju del resto del país, ¿no? Entonces se invadió el territorio, se cerraron las carreteras y se desconectaron todas las líneas telefónicas y medios de comunicación posibles con la ciudad, y todos estas órdenes y acciones fueron anticipando lo que más adelante, ¿no?, fue el enorme nivel de violencia y represión que se vivió en la ciudad de Gwangju.
Entonces, en cuanto a la cobertura mediática o la visibilidad mediática que tuvo, ¿no?, las movilizaciones realizadas en la plaza de Tiananmen, realmente fue único, dado lo particular de la coyuntura local que se vivió en ese momento en China. Uno de ellos fue, por ejemplo, que las huelgas de hambre que realizaron los estudiantes, los diálogos que existieron entre los líderes del gobierno y los estudiantes, la particular visita de Gorbachov a Beijing en ese entonces, la reunión del Politburó, también la reunión del secretario general del Partido Comunista con los estudiantes. Todos estos hechos o hitos importantes en la movilización, todos fueron televisados a gran detalle por la prensa. Y en este sentido, el sociólogo Carl Jung logra identificar, ¿no?, varias funciones que cumplió particularmente la prensa extranjera en estos levantamientos. El primero es que la prensa logró movilizar a la opinión pública internacional a favor de los manifestantes y, por supuesto, en contra de las medidas violentas que había tomado el régimen represor. Por otro lado, también y principalmente en los primeros días de reportaje, se informó a los hechos que habían sucedido de manera justa, muy frecuentemente y también de forma precisa. Incluso una participación activa de los periodistas en la protesta, ¿no? Inclusive hay información de ellos llevando carteles de protesta reclamando, ¿no?, por un derecho a informar más justo, más objetivo, y bueno, en contra de la censura y por supuesto a favor del movimiento estudiantil. Y por último, también el reportaje de la prensa fue especialmente significativo para la audiencia internacional de chinos en el extranjero, que muchos de ellos fueron clave para obtener información y contactos, ¿no?, que permitieran dar una exposición de la información mucho más certera y también actualizada. En el caso de Corea del Sur, las protestas se inician primero con un carácter no violento, como fue en el caso de China. Sin embargo, a medida que empieza a crecer la represión por parte del Estado, esto genera un enorme malestar por parte del resto de los ciudadanos, que se empiezan a sumar al movimiento, y esto genera que se generen todavía más actos de violencia contra la movilización. Algo que realmente como topó, digamos, el vaso fue que ningún medio local, pero tampoco internacional, tuvo una cobertura precisa, ni tampoco verdadera, digamos, de lo que fue sucediendo en ese momento. Entonces, los movilizantes en ningún momento, o como repiten los autores que estudian este momento, no se sintieron acompañados ni tampoco legitimado su pedido a causa de la enorme censura que llevó a cabo el gobierno coreano. Entonces, esto generó ya a finales del movimiento una reacción violenta por parte de los ciudadanos, como fue el incendio de la estación de radio KBS, y bueno, si bien hubo otros medios informales en ese momento, como fueron periódicos clandestinos o transmisiones callejeras por radio, realmente fueron muy limitados. Y esto también un punto importante a considerar: la prensa extranjera sobre todo, estuvo muy censurada por el gobierno coreano. Entonces la información que se llegaba a filtrar o que podía llegar a salir del país ya venía con como esta previa filtración o selección de la información que el régimen quería que se supiese de lo que estaba sucediendo. Y bueno, esta noticia es una noticia que salió en el 2021 de un fotógrafo japonés que encontró fotos de la masacre de Gwangju y que todavía siguen, ¿no?, revelando momentos de lo que sucedió, y todavía genera mucho misterio e incertidumbre hasta el día de hoy. Dado, ¿no?, el enorme grado de censura y más adelante también la información que se ocultó.
bueno, como pudimos observar a lo largo de esta información, ambos movimientos presentan enormes similitudes. Sin embargo, y como también estuvimos viendo, el rol que cumplen los medios tuvo un impacto significativamente diferente. Y uno de estos impactos es el que estudia el profesor Kim, que refleja cómo ambos hechos fueron reportados de formas diferentes, en gran medida por la influencia que habían tenido los vínculos, en particular con los Estados Unidos. Entonces, en la década de los 80, si bien China se presentaba como un rival para los Estados Unidos, no como al nivel de hoy, pero ya en ese momento había una adversidad entre ambos países. Entonces, esta imagen negativa que se generó acerca del régimen comunista era favorecedor para la potencia norteamericana. Y por otro lado, Corea del Sur eh, en ese momento estaba fuertemente ligada a los intereses norteamericanos, en especial porque se colocaba como un centro de contención de propagación del comunismo en el sudeste asiático. Entonces existió, ¿no?, lo que los autores que estudian esta relación, un tratamiento dicotomizado por parte de los Estados Unidos. Otra cuestión interesante es, por ejemplo, cómo las preferencias domésticas también fueron definidas por la información que fueron brindando los medios. Un claro ejemplo fue la decisión del gobierno del primer ministro canadiense en esos años de imponer sanciones contra China como resultado de los reclamos que habían generado los ciudadanos escribiendo cartas a los funcionarios del gobierno, expresando, ¿no?, su ira, su enojo, su disconformidad con lo que estaba sucediendo en China, y lo que lleva al primer ministro a tomar esa decisión. Por otro lado, también es importante considerar que la capacidad de tener ese nivel de cobertura en otro país es realmente posible solamente para algunas editoriales, más todavía en la década de los 80. Entonces, editoriales como el New York Times o el The Washington Post eran algunos de los que podían darse ese lujo, y claramente la información que ellos traían, la forma en que la mostraban y la forma en la que la comunicaban, tenía efecto en aquellas editoriales, pero también países que no tenían esa capacidad de acceso a la información, como es el caso, por ejemplo, de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, es posible pensar que el modo en que fueron descritos estos sucesos y las respectivas diferencias, ¿no?, que se podían captar en estos medios que tenían esa capacidad, afectaron a la percepción internacional que existía de estos fenómenos. Y por último, también hablar de que la cobertura positiva que tienen los medios puede haber ayudado, ¿no?, como fue en el caso de las movilizaciones en China, a mantener un carácter no violento durante la mayor parte del movimiento. No fue así el caso de Gwangju, principalmente porque este sentimiento, ¿no?, de aislamiento y de tergiversación que existió por parte de los medios podría haber incrementado el enojo y la frustración de los ciudadanos hacia el Estado y también hacia las tropas. También esta etiqueta negativa que hubo tanto en los medios locales como internacionales, ¿no?, en donde se mostró a los manifestantes o se los definió como alborotadores, comunistas, violentos. Todo esto podría haber generado, ¿no?, este enorme sentimiento de desesperación, de no sentir validado su movimiento, y por ende recurrir al uso de la violencia en la última instancia. Y bueno, como conclusión y de forma rápida, en primer lugar, entonces, es importante considerar, ¿no?, la visibilidad, la reputación y los vínculos que posee un país, y realmente cómo estas relaciones tienen un papel fundamental también en el rol que ocupa en la cobertura internacional, ¿no? ¿Qué grado de cobertura le doy a tu país de acuerdo a cómo me relaciono? Y también, ¿no?, considerar la importancia de todos aquellos países que no poseen un acceso privilegiado a la información, no solo países, sino también grupos sociales. Realmente el único sentimiento que se experimenta en relación con el hecho es el sentimiento que genera la cobertura mediática, que ya viene con una información
información previa y con un punto de vista a comunicar. Y esto se genera no solamente a nivel local, sino también se puede trasladar a nivel nacional e internacional, como fue en el caso canadiense, por ejemplo. Y por último, bueno, reconocer, ¿no?, la importancia que tiene la cobertura mediática acerca de lo que sucede alrededor del mundo y cómo hay muchísimos hechos y sucesos y crisis humanitarias que uno recién las conoce, ¿no?, cuando ya ha pasado mucho tiempo, porque realmente no representa una prioridad para los medios que la comunican, ni tampoco para los países que tienen la capacidad de transmitirla. Así que bueno, muchas gracias a todos y también espero sus preguntas para después. Muchas gracias, Agustina. Excelente, muy interesante y también, digo, nos despierta varias inquietudes, ¿no? El enfoque sobre todo y demás, así que conversamos luego, en unos minutos. Ahora le damos Perfecto. paso a Matías con la tercera y última presentación de la mesa. Matías Benítez es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y actualmente está realizando su doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires también, con una beca de CONICET. Es miembro del SECOR, como todos nosotros, así que adelante, Matías, te doy la palabra. Muchas gracias, ¿me oyen bien? ¿Se ve? Perfecto, se ve muy bien, se escucha perfectamente. Excelente. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradezco a los organizadores del Congreso y de la Semana de Asia por este espacio. Esta investigación forma parte de algo más amplio que en el futuro esperamos ver publicado, junto con Bárbara. Y básicamente lo que trata es el problema de la innovación tecnológica en Corea del Norte, pero visto desde un punto tal vez no tan habitual en la producción académica, que es centrarse en las que son tecnologías civiles. Ahora vamos a ver esto, por eso hablo de más allá del uso dual, ¿no? Siguiente. Ahí está. Bueno, acá básicamente lo que hago es presentar lo que es la guía de exposición de lo que va a ser la ponencia. Básicamente, bueno, presentando el problema de indagación, trayendo unas escuetas nociones sobre innovación, desarrollo y algo sobre gobernanza, para tratar de digamos, escribir una serie de aristas desde las cuales abordar el fenómeno. Propongo una breve historización de lo que es la ciencia y tecnología en Corea del Norte, y ahí vamos a nuestro caso concreto, que es la extensión y uso de smartphones, tablets, software, básicamente dispositivos móviles en Corea del Norte a lo largo de la última década, y bueno, una serie de reflexiones finales a partir de los distintos elementos sobre los que estuvimos discutiendo hasta ese momento. Bueno, empecemos una breve introducción que da cuenta en principio de cuáles son los disparadores que nos llevan a bueno, interesarnos, ¿no?, en abordar este tema. Que en primer lugar, lo que fue el impacto del COVID-19 en la península de Corea, que a nivel global el COVID nos trajo discusiones sobre la desigualdad, discusiones sobre la ecología, y bueno, también discusiones sobre las libertades individuales y los derechos civiles, ¿no?, en un contexto de salud pública en emergencia. Entonces, a partir de ahí se identifica, ¿no?, una relación entre los procesos de innovación tecnológica, a partir del desarrollo de muchas aplicaciones, dispositivos para llevar adelante una serie de medidas para controlar la pandemia, y una serie de cuestiones vinculadas a la gobernanza. Digamos, se vio muy claramente esta vinculación. Asimismo, hay una serie de tesis e ideas que vinculan, a partir de teorías especialmente desarrolladas durante el siglo XX, al crecimiento económico con la transición democrática y el acceso a más dispositivos por parte de la población, pueden ser celulares o incluso el acceso a Internet, con una mayor participación política y liberalización o presiones para la democratización. En este caso,
lo que proponemos, digamos, en esta línea es otra enfoque de discusión sobre estos problemas, en donde también se puntualiza la cuestión de que estos dispositivos, o la extensión de estos dispositivos, también pueden aumentar la coacción sobre la población, si es particularmente por parte del Estado. Y ahí es donde tratamos de situarnos en el caso de Corea del Norte en el siglo XXI, que tuvo, digamos, una serie de cuestiones bastante complejas, digamos, en torno a su tratamiento de la pandemia, respecto a, bueno, el cierre de fronteras de manera temprana, la gran contracción económica, y, bueno, cuestiones vinculadas al control de la información respecto a cuál era la situación interna, ¿no? Y esto va a ser algo muy importante, que, bueno, vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación, en donde, bueno, básicamente nos interesa, como ya he dicho anteriormente, pensar el vínculo de lo técnico con lo político, a partir de iniciativas gubernamentales, en este caso del gobierno norcoreano, para pensar la extensión de estos dispositivos y su uso y sus impactos particularmente, a partir de, bueno, una noción de políticas públicas, más allá de que haya sido concebida en Argentina, que es el posicionamiento del Estado sobre un asunto socialmente problematizado, más allá de que en el caso de, por supuesto, de Corea del Norte esto se complejiza, respecto a cuál sería la dimensión a partir de la cual pensamos que algo es socialmente problematizado, es decir, si podríamos pensar un modelo que no sea solamente vertical. Bueno, eso es algo que podemos ver más tarde. Y bueno, particularmente esta cuestión se va a ver de manera bastante extensiva durante durante el mandato, digamos, de Kim Jong-un, por eso tomamos la última década, y especialmente a partir de 2013, con el anuncio de una nueva línea política de desarrollo paralelo, a partir de la importancia que no deja de tener, digamos, el sector armamentístico y el programa nuclear, pero que asimismo trata de introducir toda una serie de nuevas iniciativas para fomentar el desarrollo económico, es decir, para reasignar de vuelta recursos a sectores productivos que durante el periodo de emergencia previa, que fue la debacle, digamos, del modelo socialista, y los primeros momentos del siglo XXI, habían llevado al desarrollo de una doctrina de primacía de lo militar. Bien. Y ahora, bueno, más rápidamente, esto ya tal vez una introducción un poco extensa. Básicamente lo que me interesa es ver desde una noción de gobernanza como acuerdos entre actores para resolver problemas sociales, en donde la tecnología se concibe como parte de esa infraestructura institucional y cognitiva del Estado. Y eso a su vez se vincula a otras nociones, digamos, más empíricas, ligadas a la idea de gobernanza electrónica o tecnológica, que consideran cambios no solo institucionales, sino también en prácticas sociales. Es decir, si lo bajamos al caso de Corea del Norte, ¿qué impactos tuvo en la sociedad la extensión, como vamos a ver ahora, del uso de smartphones, de tablets y de distintos dispositivos, y de inclusive un avance en la digitalización de la vida cotidiana? En ese sentido es donde también traemos esta noción de innovación como un proceso en que también los actores, bajo ciertas reglas, seleccionan esta tecnología, utilizan el conocimiento y producen resultados. Se basa en una concepción de ciencia pensada como una actividad orientada a la resolución de problemas. Eso también va a estar vinculado al modelo de ciencia norcoreano, que está más vinculado a la investigación aplicada, más que a la investigación base. Bueno, ahí hablé de toda una serie de indicadores en donde, a ver, para resumir, en cualquier indicador de innovación, de gobernanza o de transformación política, básicamente Corea del Norte ocupa siempre las peores posiciones posibles. Quería como enfatizar eso, mientras generalmente las posiciones de Corea del Sur son buenas. Acá esto es algo muy ilustrativo, no es necesario andar viendo qué dicen cada cosa, pero si se ve, digamos, el de la derecha sería este índice, un índice particular de transformación, que vincula transformación económica, gobernanza y situación de las instituciones políticas,
Y bueno, el de Corea del Sur sería bastante ecuánime, digamos, de una forma relativamente coherente, y el de Corea del Sur tendría un sector estatal hipertrofiado y o el resto, digamos, de las aristas con poco desarrollo. Entonces, a partir de, digamos, si nosotros traemos estos conceptos y tratamos de buscar investigaciones que tratan de trabajar a grandes rasgos con algunas aristas de estos conceptos, casi que nos topamos con este problema, que es si sería pertinente hablar de innovación tecnológica en Corea del Norte por fuera del desarrollo armamentístico. Es decir, este tipo de informes o de este tipo de gráficos casi que nos terminan contribuyendo a validar este discurso, ¿no? De como Corea del Norte como una especie de entidad anquilosada y que solo está como mentalizada en el desarrollo bélico, digamos. Entonces, lo que nos preguntamos es, bueno, si existen estos procesos de innovación en otras áreas, ¿cuáles son sus características? Y cómo podemos pensar el caso de las tecnologías de uso civil. Y ahí es donde vemos que a partir del desarrollo económico, transformaciones sociales en Corea del Norte que se dieron post, digamos, fin de la Guerra Fría, es donde podemos situar algunas de estas, bueno, estos principales, ¿no?, aspectos que digamos, posteriormente se van a poder identificar tanto en la discusión académica como en las fuentes oficiales, que fueron las que tomamos para tratar de realizar bueno, que tomamos para realizar este estudio. Entonces, brevemente, abuelo de pájaro, si podemos pensar una CIT norcoreana, en primer lugar tendríamos que ver desde un primer modelo de un origen vinculado a la mimetización de la ciencia y tecnología soviética, en lo que tiene que ver con el modelo de planificación centralizada y los planes de desarrollo, no solo económicos, sino también planes de desarrollo científico, especialmente en la época de la reconstrucción. Ahí es donde se va a crear la primera gran institución, que es la Academia de Ciencias, que después se va a llamar Academia Estatal de Ciencias, y lo que en los 60 también, ya dando cuenta de lo que va a ser una orientación siempre hacia la industria de defensa y hacia la industria pesada, hacia, bueno, hacia la creación de instituciones específicas para la investigación en ese tipo de ramas. Ya en los 80s se va a encontrar, bueno, varios autores hablan de una vigorización particular de la ciencia y la tecnología, con la creación de un centro de información de Pyongyang en 1986. Esta institución va a estar vinculada a lo que van a ser las incipientes, digamos, industrias con la computación y de circuitos integrados, que van a tener como condición de posibilidad la vinculación con países del bloque soviético y también la posibilidad de acceso a créditos del Programa para el Desarrollo de Naciones Unidas. Entonces ahí es donde se empieza a conformar esta primera estructura de del sistema de ciencia y tecnología en Corea del Norte, que va a estar vinculada a estas instituciones, a la importancia de un sistema educativo que le va a dar preponderancia al desarrollo de ciencia y tecnología, y también a la incorporación de tecnologías extranjeras, cuestión que va a ser un contrapunto con visiones anteriores de esta ciencia, yo había denominado un modelo de ciencia Juche, vinculado más en la autosuficiencia y en la sustitución de importaciones y en bueno, y el desarrollo particularmente endógeno, a partir de las necesidades económicas y de desarrollo que tenía Corea del Norte en ese momento. Bueno, esta situación, si se ve, digamos, a lo largo de la historia, digamos, la historia política y el modelo de desarrollo norcoreano, inclusive la idea de doble énfasis o de desarrollo paralelo en Corea del Norte también tiene un antecedente previo, en lo que va a ser la década del 60. Entonces, de vuelta en los 90s, en ese marco de situación catastrófica, digamos, con la caída, digamos, de la Unión Soviética, con una serie de desastres naturales, con la muerte de Kim Il-sung, bueno, hay una vuelta a la centralidad en la defensa y en esta relocalización de recursos en ese sector, y a la definición también de vuelta de planes de desarrollo para la ciencia y tecnología.
como marco de cuáles serían cuáles son las prioridades políticas del periodo. Pero bueno, ya entrando al siglo XXI, Kim Jong-il, quien bueno, va a ser el sucesor de Kim Il-sung, plantea la intención de constituir a Corea del Norte como un estado fuerte y próspero a partir de la ciencia y tecnología como uno de sus puntales. Es decir, para esto iba a llevar adelante una gran promoción en lo que van a ser las industrias intensivas de tecnología, bueno, y otros sectores como las tecnologías de la información, biotecnología, nanotecnología. Ya, digamos, desde principios de los 2000, esto se va a ver con el desarrollo de distintas joint ventures, que más allá de que las leyes, el corpus normativo para eso se da en los 90, acá se va a ver de forma más extensiva, y es donde inclusive se va a empezar, como vamos a ver luego, a dar todo un mayor desarrollo en lo que son las telecomunicaciones, y posteriormente con el ingreso de telefonía móvil a Corea del Norte. Esta línea, digamos, de continuidad va a atenuarse en algunos aspectos con la llegada de Kim Jong-un, sucesor a partir de 2011, con lo que él va a definir como el establecimiento de una economía basada en el conocimiento, cimentada en el desarrollo de la ciencia y tecnología. Ahí lo que hablo, bueno, ahí este dispositivo bueno, no es tan central, pero bueno, es para tratar de ver las diferencias y los matices entre las distintas visiones de los líderes norcoreanos respecto a la ciencia y la tecnología. Que eso también nos ayuda a matizar, ¿no?, esta suerte de discurso de que parece que como Corea del Norte es una especie de unidad monolítica que no tuvo como cambios en su línea política, y en realidad las hay, inclusive en sectores tan sensibles como el de la ciencia y la tecnología. Básicamente, para resumir, aquí Kim Jong-un plantea una visión más orientada a resultados, y muchísimo más ligada al crecimiento económico por sobre el desarrollo de lo militar. Eso sería, si quiere, el resumen. Y pasamos de la siguiente y vamos a la cuestión que nos reúne aquí, que es la cuestión de las tecnologías de la información y comunicación. Básicamente, digamos, el desarrollo de estos dispositivos se vincula también a el crecimiento de una estrategia, digamos, del desarrollo de industrias tecnológicas vinculadas a la informatización y al desarrollo no solo de dispositivos, sino también al software. Y ahí es donde encontramos, ¿no?, estos nuevos dispositivos móviles, teléfonos inteligentes, generalmente vamos orientados al consumo interno. Si pensamos en los teléfonos móviles, bueno, celulares, su introducción se dio en 2002, y bueno, para 2004 había entre 20.000 y 30.000 en uso. Esto después, por una serie de cuestiones o fallas de seguridad, fueron retirados de su comercialización, y luego en 2008 sí empezaría a haber una fase más extensiva en la difusión y uso de teléfonos celulares. Esto va a ser gracias a una joint venture, como había dicho antes, en este caso con un conglomerado egipcio que es Orascom, y ahí es donde se van a definir como principal operadora en ese momento a Coriolink, y bueno, también hay otra que va a surgir posteriormente que se llama Kangyang, si mal no recuerdo, ahí no lo puse justo. Y bueno, una cuestión que a mí me interesa, digamos, para ver, digamos, como indicador esta gran transformación en el uso de este tipo de tecnologías, es que básicamente en menos de una década se pasó de 1.5 millones de teléfonos registrados a más de 5 millones de teléfonos en la actualidad. Lo que es algo muy importante porque también da cuenta de las necesidades y los usos que tienen estos teléfonos no solo, digamos, no en la vida cotidiana de llamar a otra persona con un teléfono, sino en el desarrollo de distintas actividades económicas especialmente. En ese sentido también hay que tener en cuenta las características, ¿no?, de estos dispositivos, que obviamente están pensados para tener llamadas locales,
que las distintas aplicaciones en muchos casos están preinstaladas o tienen que ser autentificadas en lugares aprobados por el Estado, que hay muchas limitaciones para compartir o descargar archivos, que digamos, muchos informes han indicado que tienen aplicaciones orientadas específicamente al monitoreo y la vigilancia. Entonces, también, por un lado, estas tecnologías se extienden, pero por el otro lado, esa suerte de este potencial, digamos, optimista que podían tener algunos sectores respecto a la posibilidad de liberalización política vinculada a la extensión de tecnologías, bueno, queda como refutada respecto a las acciones que llevó adelante el gobierno norcoreano respecto al control de la información que circula en estos dispositivos. Y eso se vincula, bueno, a esta noción, ¿no?, de gobernanza tecnológica, que está, bueno, digamos, definida o sectorizada en 3 periodos, vinculados no solamente a la diseminación y el desarrollo de los teléfonos y de los teléfonos inteligentes en Corea del Norte, sino también al desarrollo de las aplicaciones y distintos software en los mismos modelos. Esto es algo que es muy importante distinguirlo. Asimismo, esta cuestión, digamos, va a adquirir una importancia central en los que van a ser procesos de digitalización en los planes de 5 años para el desarrollo de ciencia y tecnología, que, digamos, en el último, que fue en 2020, particularmente se planteó, digamos, un salto respecto a estas cuestiones, y al desarrollo no solo de estas aplicaciones, sino también al de la propia intranet, o al de dispositivos vinculados a la digitalización. Es decir, uno puede encontrar actualmente, por ejemplo, TV digital, hay dispositivos de Wi-Fi no orientados para conectarse a Internet, sino pensados para conectarse a la intranet. Hay empieza a haber desarrollos incipientes de tecnología 4G en algunos sectores, y empieza también a identificarse el desarrollo de tecnología local en la producción de smartphones. Hay un informe muy interesante que lista algunos de las marcas de dispositivos que hay en Corea del Norte, destacándose, bueno, la primera, que es la línea Ariran. Bueno, esto no es tan... una de las formas a partir de las cuales nos aproximamos al estudio de este fenómeno es buscar fuentes oficiales o medios norcoreanos, y esta es un fragmento, digamos, de una nota bastante extensa de un medio norcoreano, Urim Sokiri, que yo diría que condensa la orientación respecto al aceite en el periodo de Kim Jong-un, en donde, en primer lugar, hablan de cómo es un elemento central para garantizar la estabilidad del régimen, en donde dice que, bueno, si un país no desarrolla su CIT está como condenado a sufrir atraso. Entonces es muy importante desarrollar la ciencia y la tecnología, y fomentar esto no solo para el desarrollo interno, sino también como una forma de ganar reputación en el escenario internacional. Eso es algo muy importante para Corea del Norte y para el desarrollo de su posición política en el exterior. No solamente como poseedor de armas nucleares, que es algo que ya es, sino también como bueno, un país que puede ofrecer algún otro tipo de imagen vinculada a su propia visión como modelo de desarrollo, que era algo que estaba muchísimo más presente en la época de la Guerra Fría. Ahí ese póster que elegí, el término que dice ahí es autosuficiencia, y lo que está de fondo es un edificio de un complejo de ciencia y tecnología que se fundó en 2015. Me parecía bastante ilustrativo vincular esto, ¿no?, de esta idea del desarrollo a partir de esta filosofía política norcoreana, con
una serie de lo que sería un resultado de esa misma orientación. Bueno, y si ahora vamos brevemente a pensar algunas reflexiones más que finales preliminares, podríamos ver que particularmente la idea de innovación tecnológica en el diseño e implementación de estas políticas, por ejemplo, del control de la información, produce obviamente tensiones por sus distintos usos potenciales. En Corea del Norte hay que vincular estos desarrollos, esta innovación, a los distintos objetivos políticos que tiene el gobierno de Kim Jong-un, en donde se fomenta, por un lado, una apertura controlada, que bueno, plantea una serie de dilemas a corto y a largo plazo respecto a los beneficios y los perjuicios, digamos, en bueno, toda la serie de consecuencias posibles que puede tener la extensión de tecnologías. Particularmente hay autores que lo definen, digamos, y en esto concordamos, como una espada de doble filo, ya que proporciona una herramienta para potenciar, como habíamos dicho, el desarrollo económico, permite al Estado controlar la producción y establecer normas para coordinar, digamos, por ejemplo, entre la capital y zonas más remotas del país. Por ejemplo, esto es algo que lo comenta también en testimonios muchas personas que desertaron, que es que la utilización extensiva de teléfonos celulares permitió darle mayor uniformidad al sistema de precios a nivel nacional, porque la forma más dinámica en que se daba el comercio permitía dar cuenta de esa regulación. Asimismo, de una forma muchísimo más, incluso eficiente de lo que podía hacer el Estado en ese momento. Entonces, por un lado, inclusive en las tecnologías de uso civil, esto podría aumentar la eficiencia en términos de las actividades económicas más, bueno, más ligadas al comercio, pero por otro lado, también podría reforzar algunos aspectos de debilidad en cuanto a la posibilidad de control de la información por parte del régimen. Entonces, en este punto nosotros planteamos la necesidad no solo de considerar, digamos, la extensión de esta tecnología y sus impactos, sino también cómo ésta se vincula con otras ramas a considerar, como bueno, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, el comercio electrónico, la educación, la atención médica, entre otras. Para poder tener un panorama más de conjunto, cuáles serían las transformaciones posibles desde el uso de la población, y lo que sería más cercano, incluso un estudio sobre la sociedad civil en Corea del Norte, y de sus transformaciones en el futuro. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Matías. Bueno, muchísimas gracias por la presentación a los tres. Si les parece, yo les puedo hacer algunos comentarios para abrir el debate, que ustedes puedan explayarse, más que preguntas, en realidad comentarios sobre sus presentaciones, pero por supuesto que si hay alguna pregunta por parte del público, por parte de ustedes, también es posible, y adelante pueden usar la manito acá para, para hacérmelo saber, así les doy la palabra, ¿sí? Bueno, volviendo a la primera presentación, a la presentación de Desiree, de más está decir que me parece interesantísimo el tema. Me parece además que es algo que necesariamente tenemos que observar en el contexto de los derechos democráticos de Corea del Sur, ¿no? Digo, escuchaba la presentación y hablábamos de una democracia, sin ningún cuestionamiento, por supuesto, yo también soy de esa idea, y sin embargo, cuando después observábamos algunas de las cuestiones que tienen que ver con el rechazo, ya sea legislación antidiscriminatoria o en algunas instituciones, organizaciones del Estado como el Ejército o en el ámbito educativo, realmente impactaba mucho, ¿no? Ver cómo estas dos cuestiones que no parecen tener una relación, digamos, directa, por lo menos con una buena calidad democrática, se ven observadas. Y por otro lado, también pensaba que quizás esto está un poco relacionado con esas leyes de moral pública que todavía tiene Corea del Sur, que son
obsoletas y que no se han remodelado, ¿no? En todo este contexto de ya unas décadas de democracia, y una democracia bastante establecida. Entonces eso fue lo primero que me vino a la mente, y después pensaba un poquito en algunos interrogantes que me surgían, como por ejemplo, ¿por qué cambió la aceptación de la homosexualidad a partir del 2007? No sé si de repente se puede asociar con esto que vos mencionabas, Desiré, de que en el 2006 se da el fin de la enfermedad, ¿no? Se establece que ya no es una enfermedad. O después también un poco pensaba cuál era la posición de las mujeres políticas por ahí, ¿no? De los grupos de mujeres, feministas o del Partido de la Mujer ante estos colectivos. Entonces te dejo abierto esos comentarios para que vos puedas explayarte al respecto. Sí, lo del cambio en el 2007 creo que es principalmente porque lo eliminaron como una enfermedad mental, y justo coincide que en 2006 y 2007 se crean las primeras organizaciones conformadas por organizaciones más pequeñas, digamos, organizaciones colectivas que empiezan a realizar más actividades, generar mayor visualización. Yo creo que se debe a eso, porque justo coinciden las fechas. Y después, en cuanto a la postura, por ejemplo, del Partido de la Mujer, son lo que dentro del feminismo se llama TERF, son antitrans, si se quiere. No tienen ningún problema con las lesbianas y los gays, pero sí hay un claro rechazo de principalmente las mujeres trans, porque aluden a que en realidad estas mujeres vivieron toda su vida como varones, y tuvieron los derechos, no tuvieron que luchar por ningún derecho, y que ahora quieren empezar a participar en los distintos ámbitos donde recién las mujeres están pudiendo empezar a tener voto, o voz y voto, ¿no? Digamos. Eso sí, dentro de Corea se ve un feminismo anti personas trans. Hay algunas excepciones, pero yo no creo que vaya a cambiar mucho a futuro. Quizás primero va a haber una mayor aceptación de lo que es la homosexualidad, y más adelante de las otras identidades de género. Interesantísimo, Desiré, Mm. súper interesante y un tema para observar, ¿no? Mm. Para investigar y para pensar. Muchas gracias. Aprovecho que tengo una pregunta para Agus, porque está sobre su tema, y seguramente tiene que ver con la película, seguramente la vio, la de Taxi Driver. Sí. No sé si habrá alguna relación, porque bueno, en aquella época, en los medios de comunicación, como dijiste, prácticamente no se tocó el tema, quizás también por las relaciones de poder dentro del sistema internacional, pero ahora como que hay un auge, ¿no? Y empieza a aparecer todo el tiempo. Sí, tal cual. Bueno, un poco ahí ganándote capaz, Bárbara, tu comentario. Justamente en una de las mesas que tuvimos en el webinar en México, decían como que había como un reauge, digamos, de la cuestión de Tiananmen ahora, que tenía que ver capaz en gran medida por la búsqueda ¿no? de la memoria, y bueno, de reivindicar también estos momentos como de violencia y represión en las dictaduras, que bueno, hablaban un poco de un efecto más como general, como a nivel de otros países que también lo habían vivido, y que bueno, Corea también empezó como a buscar un poco en ese como en ese pasado que tenían, y sin duda lo que vos decís, por ejemplo, la película de Taxi Driver, creo que la historia esta recién se conoce como a finales de la década del 90, principios del 2000, que son 20, 30 años después de lo que pasó digamos, del momento histórico en el que sucedió, y bueno, estas noticias que todavía se siguen revelando, digamos, noticias, testimonios, información, fotografías. Y también hubo hace poco un drama, Juventud de Mayo, que también cuenta con una historia similar, como que hay ahora inclusive como hay un interés, ¿no? O se nota un interés como cinematográfico, o por parte de la industria, de empezar a contar esta historia un poco más
creo que más contemporánea, ¿no? Más cercana, pero por supuesto con todos los cuidados que tiene, ¿no? Tratar y la delicadeza que tiene tratar estos temas que, bueno, todavía resuenan mucho en la sociedad y creo que como argentinos sabemos muy bien lo que implica, ¿no? Tratar estos temas. Gracias, Agustina, y deciré por la pregunta. Mi comentario también estaba un poco relacionado con lo que vos comentabas, ¿no? Digo, no con la película en sí, pero sí con la coyuntura global de ese momento, ¿no? Pensaba un poco en el 89, fundamentalmente, cuando se da la masacre de Tiananmen. Pensaba en que se da en un contexto en que unos meses después va a caer el muro de Berlín, ¿no? Que el mundo está reconfigurándose de algún modo y que también nos muestran de repente la diferencia de los dos eventos, de cómo una dictadura capitalista aborda un descontento, un pedido, y cómo una dictadura socialista, llamémosle, lo aborda, y cómo la prensa hace uso de esas categorías, ¿no? Por ahí para mostrar el evento y demás, digo, más allá de que también China no es lo mismo que Corea, no era lo mismo tampoco en ese momento, ¿no? Y otra cosa que me surgía también cuando vos lo presentabas y marcabas este impacto de la prensa, que me pareció súper interesante, es diferentes fueron los resultados también, ¿no? A pesar de que hubo una cobertura internacional mucho más importante de Tiananmen que de la de Guangzhou, finalmente, bueno, en Guangzhou hubo un proceso, ¿no? Continuó con un proceso que llevó a la democratización, y en China no pasó lo mismo. Entonces me quedaban esos interrogantes y esas reflexiones para hacer al respecto de lo que habías presentado, que me pareció muy interesante, Agustina. No sé si quieres comentar algo. Sí, respecto de lo último que comentaste, Bárbara, a mí también me había surgido la misma pregunta, ¿no? Por qué cuando uno espera capaz de un resultado opuesto se termina generando otra cosa? Y yo se lo atribuyo a como a la estabilidad del régimen en ese momento. Creo que el Partido Comunista, si bien en ese momento había tenido como había generado un descontento económico, la estructura que tenía el partido para controlar y cómo se había, digamos, ya establecido para esos años, digamos, a lo largo de China. Creo que todos los instrumentos que tenía el Estado y el nivel de control estatal hizo que, ¿no? Que a pesar de todo esto, como, digamos, pueda seguir adelante y realmente como, bueno, pasó esto, pero no lo veo y continúo con mi plan económico y político. Yo creo que tiene que ver con la fortaleza del Partido Comunista en ese momento, a diferencia de Corea, que bueno, ya venía como con un enorme grado de inestabilidad política. Que nada, yo creo que esto como que sin duda marcó lo que fue más adelante los sucesos, ¿no? En la búsqueda bueno, de la democracia, como que queda una cicatriz creo que un poco más marcada en la sociedad de un Estado bueno, que estaba en esta incertidumbre y por qué no decirlo en decadencia, ¿no? Y con un enorme malestar social que bueno, yo creo que el Estado no tuvo en ese momento las herramientas. Genial, sí. Para pensarlo también, ¿no? Sí, sí, por Interesante también supuesto. para seguir trabajándolo. Bueno, muchas gracias, Agustina. Bueno, Matías, después si tienen ustedes también alguna otra pregunta, me van comentando. Bueno, Matías, tengo un montón de comentarios y de dudas, porque claramente, como Matías expuso, estamos trabajando sobre ese tema, entonces surgen interrogantes, ¿no? A medida que uno va adentrándose en la temática. Y lo que pensaba un poco, para preguntarte también cuál es tu opinión al respecto, y si lo relacionas con algún aspecto, digamos, más profundo, que tenga que ver con una apertura buscada por parte de Corea del Norte. Mientras te escuchaba, pensaba en esto de que la ciencia, la tecnología y la información están de alguna manera organizados en flujos globales, ¿no? Y la economía global se basa en estas TIC. Bueno, nada, podemos hablar mucho de
de la revolución tecnológica, ¿no? De esta cuarta revolución industrial, etcétera, y todo lo que eso implica para la economía en general, global y nacionales, ¿no? Que por supuesto no es igual. Que sea global no quiere decir que todos gocen de los mismos privilegios, ni que todos estén al mismo nivel ni en el mismo plano, ¿no? Y pensaba que si ese es el objetivo de Corea del Norte, que efectivamente está llevando adelante una inversión importante hace ya tiempo, como vos lo marcabas en la presentación, y le das hace tiempo importancia a la ciencia y la tecnología, con el desarrollo de profesionales, ¿no? No solo con el desarrollo de tecnología, sino también con la formación de profesionales al interior, de técnicos, de especialistas en estas tecnologías que permitan en algún momento a Corea del Norte también innovar, ¿no? Esto que vos decías hacia el final de tu presentación también, llegar a algunos resultados diferentes a lo que hay, y que por supuesto esto posicionaría a Corea del Norte en un lugar con ciertas ventajas que mayormente tienen que ver con el costo que tiene la mano de obra norcoreana, ¿no? Pero por otro lado, también o sea, implicaría, pienso yo, busco tu opinión, Matías, a ver cuál es tu comentario al respecto, implicaría también abrirse un poco más, ¿no? Volverse más global, buscar esos mercados, dejar que digamos, su población, sus técnicos se relacionen, sus empresas tengan relaciones con otras empresas en el mercado global, etc. Y esto sin ninguna duda podría llevar al Estado a enfrentar algunos riesgos políticos, ¿no? Si bien hemos visto algunas economías, como por ejemplo la China, que han tenido cambios al respecto del abordaje de las TIC o de la industria de tecnologías de información y demás, me parece que partían de una base diferente, ¿no? En cómo estaba estructurada la dominación al interior de la sociedad y del Estado. Entonces pienso en eso, si es efectivamente algo que Corea del Norte está buscando desde hace tiempo, tratar de generar alguna transformación que impacte en su economía, o si no tiene ningún interés en tomar el riesgo que esto puede llegar a tener. Hola. Sí, bueno, así respuestas taxativas siempre es complicado, pero bueno, a ver, lo que se podría decir, y lo que incluso hay consenso en algunas discusiones, es que hablamos de, bueno, una transición. Después dice una transición hacia qué, ¿no? Porque bueno, esa es otra discusión. Hacia algo más similar al modelo chino o vietnamita, en donde hay una vinculación, es decir, existen actores privados, pero que están necesariamente interconectados con el Estado. Yo ahí lo que pensaba en torno a la articulación de la dominación es que, bueno, también está el tema de las sanciones, y eso también incide en la forma de vinculación de Corea del Norte en lo que tiene que ver con distintos tipos de redes globales. Pero bueno, acá hay unas cuestiones que son más que bueno, se nos dificultan con el tema por el acceso a fuentes, que es, por ejemplo, se dice, y de hecho hay alguna que otra cuestión, de que a Corea del Norte le interesa mucho al gobierno, ¿no?, norcoreano, a las instituciones de tecnología, investigar muchas cuestiones vinculadas a blockchain o a las criptomonedas, por ejemplo. Entonces, inclusive, bueno, organizaron un foro en 2019, y bueno, por eso hay uno de los miembros, no sé si es de los fundadores o de una persona que tuvo una participación importante en Ethereum, que llegó a estar presa en Estados Unidos, bueno, por haber ido ahí. Bueno, cuestión que hay formas, si se quiere, sobre la base de la necesidad de evadir sanciones y seguir comerciando, de poder insertarse en determinadas redes globales que tal vez son más como grises, ¿no? A ver, pensándolo incluso en redes que existen en países que no tienen sanciones vinculadas a la evasión fiscal, por ejemplo, o a los mal llamados paraísos o guaridas fiscales. Entonces ahí también existen redes globales que son difíciles de investigar, son difíciles de rastrear. Las criptomonedas son una de esas.
Entonces ahí parece, bueno, Corea del Norte podría tener un interés en eso, o incluso, como habías mencionado, con el desarrollo de técnicos. Se habla de una gran cantidad de desarrollos de profesionales de ciencia y tecnología, y de hecho, bueno, hace poco leí un documento de Estados Unidos que hablaba, que advertía contra la contratación, que recomendaba a países que no contraten técnicos norcoreanos, pero que a su vez tengan el cuidado de que en muchos casos esos técnicos venían con pasaporte de otros países, que era algo que especialmente sucedía en China y en Rusia, pero también pasó en países si mal no estoy seguro, si en países del sudeste asiático hubo alguna cosa también con eso. Y que son una fuente de obtención de divisas por el oro norcoreano, pero efectivamente si se crea este sector, que es un sector creciente de técnicos, con ductilidad en el manejo de tecnologías, que obviamente van a saber manejar Internet y que obviamente van a tener un conocimiento pleno del mundo exterior, efectivamente se crearía o se terminaría también, se tendría que fortalecer a esa capa, ya se podría pensar incluso una capa social, que tendría que tener algún tipo de beneficio para mantener su posición en el actual estado de cosas de Corea del Norte. Es decir, que de hecho es algo que Kim Jong-un ha fomentado a partir de una serie bueno, siempre viendo los medios oficiales, ¿no? Lo que tiene que ver con el desarrollo de complejos de viviendas solo para científicos, o determinadas cuestiones ligadas al aumento de la calidad de vida, no sé, parques de diversiones, espacios verdes, acceso a ciertos servicios médicos, como cosas que eran como para el barrio de los científicos, y tiene un montón de, como resort, un poco más. Entonces, bueno, se vincularía a, por ejemplo, ¿no? Estos trabajadores de ciencia y técnica, porque estamos hablando de esos. Hay otras ramas, digamos, de también trabajadores norcoreanos que van a hacer otras tareas, que bueno, también, bueno, en este caso tal vez la tiene más complicada. Pero esa sería una posible derivación, que tengas este sector que va a ser global, pero que a su vez sigue interconectado con el Estado, que va a probablemente tener un lugar. El tema es si esa capa tecnocrática global, estoy así especulando, pueda representar una amenaza, si se quiere, para el sector, bueno, sí, para la familia Kim, o para inclusive el peso de los sectores actuales del partido. Pero algo de eso, bueno, algo así había sucedido, digamos, con Kim Jong-il, que decidió, digamos, recostarse en la comisión, en el ejército y en la creación de la Comisión Nacional de Defensa como órgano más importante. Y bueno, Kim Jong-un le quitó algo de ese peso político tan central y lo corrió también de vuelta hacia el partido. Pero efectivamente a ese sector de tecnócratas vinculados a la tecnología, a la ciencia, que también va a ser una de las digamos, por el desarrollo industrial, digamos, que es una industria que en principio tal vez requiere menos inversión y que se puede obtener divisas más rápido. Bueno, va a ser un sector probablemente los más dinámicos de la economía norcoreana, en lo que tiene que ver con la obtención de divisas. Entonces eso es algo que no hay que perder de vista. Y sobre el tema estaba pensando, por ejemplo, sin irme muy lejos, no sé, estoy pensando en Venezuela. En Venezuela hay sectores que pertenecen al ejército, o inclusive a la fuerza de seguridad, que tienen toda una serie de garantías, no voy a decir privilegios, pero que los diferencian del resto de la población en cuanto al acceso a cierto tipo de bienes. Y que eso fue algo muy importante para tener para legitimar, digamos, una determinada posición social que no iban a querer perder. Entonces, tal vez por ahí viene la posibilidad de ver cómo esta apertura se puede dar de forma controlada. Obviamente no va a estar exenta de riesgos, pero bueno, cómo se podría, digamos, permitir un acceso creciente, digamos, de norcoreanos a
a determinadas redes globales de comercio, de intercambios educativos, que son muy necesarios, al desarrollo de una comunidad académica que es creciente, pero que bueno, que tengan participación en el exterior, por ejemplo, ¿no? Y que eso no sea, digo, poder, no sé, pagarle un congreso a un científico y que no se me escape, digamos. Eso es muy importante para poder desarrollar. Eso va a ser, claro, claramente. Digo, y también Exacto. está el riesgo, ¿no? Que toman en de repente establecer relaciones económicas o educativas o científicas con técnicos o científicos norcoreanos, ¿no? Esto que vos decías de pasaporte falso, nombres falsos, ¿no? Tratando de Claro. desligarse un poco de ese lugar de Corea del Norte, tratando de Claro. evitar las sanciones, ¿no? Todo esto que está, pero también por otro lado, sabiendo en el ámbito internacional que Corea del Norte también es, y esto no sé cuánta certeza hay al respecto, pero bastante señalada en términos de ciberataques, ¿no? De hackeos, de este tipo de cuestiones. A Claro. veces buscando, según detallan algunos medios internacionales, divisas, ¿no? Fondos, Claro. básicamente. Así que me parece interesante ver, y me parece que va a ser interesante también observar más adelante si va a elegir abrir en ese sentido o si va a elegir también mantenerse en ese mercado negro, ¿no? En ese Claro. mercado que está por ahí más relacionado con estos productos que no tienen tanto control o que están por fuera de las estructuras hegemónicas, no sé, ¿no? Sí, lo que podemos investigar acá, porque, Por supuesto. porque cosas así, digamos, ilegales, podemos ver como redes de delito transnacional, hay Por muchas. supuesto, el crimen organizado, ¿no? Por supuesto. Claro, Sí, pero pero eh, sí, podemos también observar cuál es el impacto de eso en las arcas públicas, ¿no? Del Estado, claro, de varios estados, no solamente de sí, Corea sí, del por Norte. supuesto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, interesantísimos temas. Un gusto haberlos escuchado. Yo tenía unas consultas Sí, breves, adelante, brevísimas. adelante, adelante. No sobre, bueno, primero deciré, me interesó mucho sobre el tema de, bueno, habías mencionado los grupos, algunos grupos feministas más TERF, y a su vez, bueno, me acuerdo otra presentación que habías hecho particularmente, creo, más destinadas a los grupos de activistas, digamos, de mujeres. Y bueno, la contraparte, ¿no? Que tenés grupos de hombres organizados, digamos, de tendencias misóginas. Pero ahí mi pregunta es, ¿estos grupos de hombres están particularmente enconados hacia las mujeres o también tienen posiciones más homofóbicas? Porque yo pienso porque en Europa Occidental hay algunos grupos que son de ultraderecha, pero que incluso no tienen rechazo a la homosexualidad, como una combinación bastante peculiar. No sé si en Corea del Sur son también homofóbicos o no, no sé. No. Por Pero, lo que estuve leyendo, los grupos de los varones antifeministas en realidad solamente están en contra de las mujeres feministas, ¿no? Y hacen distintas... Sí, 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 o sea, no claro, hablan sobre el colectivo LGBT, porque podrían también mencionarnos a las mujeres trans, pero no. Solamente por lo que vi que hubo algunas manifestaciones y hay algunos líderes incluso que están participando dentro del partido de Jun ahora. Eh, pero sí, no, mejor igual, que no, que no se posiciona. no se contra sí. Sí, Eh, Lamentablemente, bueno, no, es algo positivo para el colectivo, pero otros de los problemas que tienen es que en realidad casi ningún partido los apoya, quizás el Partido de la Justicia es el único que ha dicho abiertamente, ¿no? O propuso políticas para una mayor inclusión de los homosexuales y de las personas trans. O también para que dentro de las escuelas se incluya a las distintas identidades de género. Pero bueno, bien. quizás ahora a futuro aparece algún grupo anti-LGBT, sí. Pero ya como Claro, toda la porque mayoría de la sociedad están, o sea, en muy poca aceptación. pues me estaba acordando de este libro, ¿viste? El de Stefanoni, como las nuevas derechas, bueno.
que salió hace poco, bueno, hace un tiempo ya, y hablaba como de estos grupos que me llamaban la atención, que eran como así medio neonazis y como, como que eran como, era raro, pero eran conservadores, pero también no rechazaban las relaciones o los vínculos entre personas del mismo sexo, o a partir de definiciones más, como es, identitarias, por ejemplo, en torno a las definiciones del género y demás. Y, bueno, que eso también bueno, genera otra discusión interesante, pero como dije, si esos grupos tal vez son tan, por ejemplo, el caso de hombres, si son tan misóginos, como que terminaría habiendo por ejemplo, muchos de estos grupos europeos que eran misóginos, digamos, muy de ultraderecha, usaban una noción que era como de androfilia en vez de homosexualidad. Era como, entonces, bueno, sí, no, para pensar. Pero no, era muy buena la exposición. Sí. Es diferente a lo que es Interesante. en Occidente, porque acá en Argentina, por lo menos los grupos feministas también apoyan a la lucha del colectivo LGBT, Sí, pero no pasa así, por lo que estuve leyendo, en ninguno de los tres países de Asia Pacífico, o sea, China, Corea, Japón, no pasa eso ahí, como son muy marcadas, es muy marcado el movimiento TERF. claro. Mm. Genial. Y bueno, Agustina, también me interesó muchísimo tu trabajo. Em, Ahí siempre, bueno, en el tema cuando hablamos de la cobertura, sí, cuando pensamos la cuestión de la cobertura internacional, o de qué es lo que hace que de repente un problema o una situación terrible en cualquier punto del mundo se vuelva relevante. eh, bueno, ahí siempre, bueno, como que operan, eh, bueno, cuáles serían tal vez los factores que permiten que una determinada situación alcance, digamos, el estatus incluso de problema internacional y no, eh, por ejemplo, en otras situaciones. Uno puede pensar, no sé, medio que en regiones, estaba pensando, por ejemplo, en África, ¿no? Que no tiene un constante reguero de situaciones de guerra civil o de, no solo violaciones de derechos humanos, o inclusive problemas con lo que fue el impacto de la pandemia. Y uno tiene que el acceso a la situación de lo que sucede ahí es mucho más tardía que tal vez lo que pasa inclusive en lugares como en China, o inclusive en la cobertura que se hace a veces de la situación política o de lo que se dice sobre Corea del Norte. Es como que a veces, o a veces esta misma cobertura, pienso, puede contribuir a fomentar fomentar determinados intereses por sobre otros. Y que puede, en ciertos sentidos, en procesos de movilización, ayudar o contribuir a difundir una causa, y en otros, tal vez bueno, no sé si es dibujar, pero como que nos termina llegando a veces una imagen que puede llegar a ser distorsionada de lo que está sucediendo ahí. Eh, no sé. Era más una reflexión, digamos, sobre eso. Sí, yo sobre eso me recuerdo alguna vez haber visto, no como en ese momento era, creo que la crisis de hambre en Yemen que estábamos Ujú. estudiando, de por qué nosotros sabemos de eso ahora y no antes, si era una crisis que se había generado ya hace como 10 años atrás, y muchas veces el que sienta la agenda son las Naciones Unidas. Es como el discurso que se tiene, que se tiene el potencial de, ¿no? de elevar tu reclamo a ese nivel, de hacerlo visibilizar. Por ejemplo, ahora con las mujeres de Irán también, que se pedía Mm. como mucha visibilización por parte de, digamos, de la audiencia extranjera, no necesariamente que se posicione, ¿no? Un país. Eso es como una nueva, una herramienta
que está ahora, que se usa mucho, ¿no? En estos últimos años, como las redes sociales y los Ujú. influencers, y cómo ellos, bueno, también afectan en la información que recibimos. Y otra también que había escuchado es, bueno, claramente el interés que exista de un país en tomar una posición o no, geopolíticamente hablando, o ya que intervenga otro tipo de intereses por parte bueno, de las potencias o países interesados. Nunca me metí tanto en el tema, pero que recuerdo eran como algunas de las cosas que sentaban como prioridades en la agenda, y que bueno, también llevaban a que se visibilicen estas cosas, pero es como dice también, ¿no? La teoría de la comunicación es como la punta del iceberg. Lo que nosotros vemos es lo que más se ve, pero después todo lo que está detrás, y todos los otros problemas que empiezan a surgir, o crisis que se generan ya hace años en muchos países, que uno no logra en el panorama, digamos, desde estando tan lejos o tan aislado del problema, eh, no logra llegar a ese tipo de información. Bueno, muchas gracias. ¿Sí, Matías? ¿Querías Gracias. decir algo? No, gracias. Nada más. Perdón. Bueno, no, mirando un poquito el tiempo, y a ver si me quedaban 2 minutitos para mostrarles este libro, sobre todo teniendo, qué bien, teniendo en cuenta que no es una presentación ni nada por el estilo, simplemente teniendo en cuenta que va a quedar la grabación. Quería mostrarles este libro, que es una compilación que realizamos con Desiree Chaure y con Matías Benítez en el marco del Congreso del Encuentro de Estudios Coreanos de Argentina del año pasado, y que pueden descargarlo en la página del Instituto de Relaciones Internacionales de la UNLP, en la sección publicaciones, la versión ebook. Así que solamente eso quería decir para cerrar y para terminar esta mesa en perfecto horario. Agradecerles muchísimo por las presentaciones, me resultaron particularmente interesantes, así que los felicito por sus exposiciones, y nos invitan a todos a seguir pensando sobre esos temas y seguir conociendo un poco más. Así que gracias. Un gusto haberlos escuchado, y damos cierre a esta mesa del Centro de Estudios Coreanos del día de hoy. Gracias a todos. Muchas Gracias, chao, gracias. chao. Muchas Chau, chau. gracias. Chao, muchas gracias a todos. Gracias, adiós.